Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva edición de Clic en el Coco. Hoy estoy con Marcos Apud, licenciado en Psicología, trabaja con Biohacking, PNL y está acá justamente porque me parece muy interesante conocer los detalles de su técnica, su forma de trabajar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, muy Muchas bien. gracias por invitarme. Un placer tenerte acá. Y estoy abierto a aprender un poco de lo que haces. Esta combinación entre terapia, Ujú. psicología y PNL. Exactamente. Yo trabajo con un modelo psicoterapéutico al cual le he ido agregando estas herramientas que son las herramientas de la programación neurolingüística, entre otras, ¿sí? También utilizo el biohacking, la hipnosis que forma parte de la programación neurolingüística actualizada y la verdad potenció muchísimo todo lo que puedo hacer dentro del ámbito de la psicoterapia. Ok, a ver, como para llevar a un ejemplo. Normalmente cuando vamos a hacer terapia, al menos las que fui yo, Ujú. llegas a un lugar, hay un lugar acondicionado con un sillón, donde está el terapeuta y comenzás a hablar y hablas y hablas y hablas y en un momento por ahí el profesional te interrumpe o te hace alguna pregunta o te trae algún comentario y en un momento te dice, bueno, dejamos acá y vos te vas con todo ese proceso. Sí, sí. ¿Cómo sería en tu caso? Usualmente hace alguna interpretación. Ese es el Claro. modelo más clásico. En la Argentina tenemos una idea acerca de que la psicología es el psicoanálisis. Ujú, Sigue siendo predominantemente psicoanalítica la formación en nuestro país y en Francia. Son ujú. los únicos dos lugares del mundo en los que el psicoanálisis sigue teniendo tanta predominancia. Sabía eso. Sí, en este caso no. Yo trabajo con un modelo de psicoterapia cognitiva, mucho Ujú, más focalizada y con un rol muy activo del terapeuta. Entonces, el uso de la programación es muy coherente con este estilo de trabajo. ujú, En la programación básicamente lo que hacemos es trabajar con el mapa mental de las personas, como ujú. sabes. Y ese mapa mental es un mapa mental que procuramos que se vuelva lo más rico y flexible, porque tenemos una idea acerca de las personas, podemos ser incluso más felices o nos puede ir mejor a medida que tenemos un mapa más rico y más flexible. Claro. Ese mapa mental es el que nos permite, teniendo una interpretación del mundo determinada, actuar en el territorio, ¿sí? Mm, Entonces, para que algo suceda en el territorio, decimos en el mundo de los objetos, de las cosas, en el mundo real, primero tiene que ocurrir en nuestra mente, en nuestro ujú, mapa mental. Lo que hago con este modelo de psicoterapia, utilizando las herramientas, es trabajar sobre ese mapa mental, fundamentalmente sobre nuestros pensamientos. ujú. Nuestros pensamientos se componen de fotos y de películas, es decir, tiene un polo relacionado con el mundo de las imágenes, y por Claro. otro lado tenemos el mundo de los sonidos, y los sonidos son diálogos o monólogos internos. Yo trabajo con unas intervenciones llamadas psicohacks, las he denominado de esa forma, Ujú. que son intervenciones atajo. Son Ajá. intervenciones que sirven justamente para generar modificaciones en esas formas de procesar la experiencia, Ujú, en las imágenes y en los sonidos. ujú. A ver, si vamos a un ejemplo. Sí, Suponete que tenés un, ¿cómo le decís? ¿Cliente? ¿Paciente? pacientes. Un paciente que viene con algún tema de algún tipo de hábito poco saludable, como por ejemplo comer mucho en demasía, Ujú. ¿sí? Y te está contando cómo lo vive, cómo lo siente, todas las dificultades que tiene a partir de eso, el por qué. Te voy acomodando el micrófono Sí. también, porque esto no es televisión, es un podcast. Eh, entonces, vos en ese momento, ¿cómo trabajarías con estos elementos de lo que llamamos el BACOC, ¿no? Sí, Visual, sí. auditivo, etcétera. Bien, ahí podemos, Martín, trabajar. Se me ocurren dos o tres cosas con lo que decís. Adicciones es una de los motivos de consulta más frecuentes. Ujú, Eh, yo tomo un concepto de Milton Erickson, ese gran hipnotista y médico y psicólogo que atravesó a la programación neurolingüística. Y Erickson decía algo así: cuando alguien tiene una compulsión, es compulsivo para todo. Entonces, utilizar los recursos de una compulsión ujú. para ir llevándola de un hábito tóxico, hacia un hábito cada vez más ecológico, es usualmente mucho más viable que reprimir la compulsión. Es Claro. decir, por ejemplo, los alcohólicos pueden ser las personas más constantes y perseverantes. Claro. Lo hacen
con algo que no les es saludable. Exactamente. Pero esa energía la tienen, digamos. Exactamente, es utilizar esa energía, ese recurso, en lugar de suprimir eso. Además de que los estados negativos no aceptan órdenes, entonces trabajar dando una orden negativa como que no consuma más alcohol, por ejemplo, no va a resultar, usualmente eso fracasa. En cambio, si yo lentamente, Erickson lo que hacía era introducir primero a veces hasta 7 otros hábitos tóxicos, y en degradé los iba volviendo cada vez más ecológicos. Entonces quizás con el tiempo un gran fumador o un gran bebedor podía ir rotando de una compulsión a otra hacia finalmente alguna más ecológica. Quizás podía ser un maratonista en un tiempo determinado si uno va desplazando la compulsión. Y otra forma de trabajar con las adicciones o con algún tipo de compulsión es justamente, como decías vos, trabajando con todo el BACOG. El componente visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo sobre las imágenes. Ese es un buen psicohack para utilizarlo en relación a las imágenes. Entonces hay un ejercicio de la PNL que tiene que ver con la toma de decisiones, en donde yo puedo poner en tu mente, en tu grid, en tu pantalla mental, por ejemplo, la forma en que vos tomás una mala decisión e ir amplificando en el tiempo. Cómo te ves, cómo aparecen las imágenes, si le damos movimiento, si le ponemos olores, sabores, colores, sonidos, movimiento. ¿Qué va ocurriendo si vos te ves así una semana? Si te ves así un mes, si te ves así años. ¿Qué va pasando con tu mundo? ¿Qué va pasando con tu familia? ¿Qué va pasando con tu trabajo? Si vos tomás esa mala decisión. Claro. Una vez que la persona se conecta emocionalmente con lo que le ocurre, que es muy importante, es decir, esa activación emocional es clave para que realmente se dé cuenta que está teniendo una pésima estrategia para ser feliz, luego podemos reconducirle la atención a que ponga una película que es posterior a la toma de una buena decisión. Y hacemos exactamente lo mismo. La amplificamos, la pasamos en el tiempo, semanas, meses, años, y cuanto más logramos que la persona pueda visualizar esa imagen, se la ponemos en HD, le generamos movimientos, olores, sabores, colores, y eso va a generar también una activación emocional que puede hacer de contraste con la anterior. Claro. Es como ver la película entera de esos hábitos improductivos en el día a día que a veces, o poco saludables, como querramos llamarlo, que a veces nosotros miramos solamente la satisfacción inmediata de algo o la recompensa que nos genera y no podemos ver la película larga de a dónde nos conduce ese mismo comportamiento mantenido en el tiempo. Me hace acordar a un concepto de Tony Robbins de apalancamiento, ¿no? De llevar a algo realmente negativo, frustrante, doloroso, para que tomes conciencia de, desde ahí, apalancarte hacia algo positivo, digamos, o posibilitante. Y el tiempo en los procesos de transformación es todo un tema, porque a veces tenemos un paradigma, que no digo que no sea así o que sea limitante, digo que es el paradigma de que los procesos llevan mucho tiempo, o cambiar una conducta lleva mucho tiempo. Algunos dicen que en 21 días se puede generar un hábito, no sé. Yo estoy en la duda todavía, entonces quería saber tu opinión en cuanto a esto. Bien, excelente. Excelente distinción que es clave especialmente para nosotros los terapeutas que hemos sido formados en un paradigma en que justamente los cambios son lentos para que sean profundos y que usualmente tienen que generar algún sufrimiento o dolor. Y no necesariamente tienen que ser las emociones que están en juego para que hagamos cambios profundos. Y tampoco es necesario para generar un cambio profundo que los procesos sean largos. Justamente de esto se trata toda esta nueva forma de entender y de enfocar el funcionamiento de la mente humana, de la mente consciente y de la mente inconsciente, en relación con los hacks, los atajos, intervenir. Podemos programar nuestra mente inconsciente de una forma mucho más rápida y mucho más profunda de lo que pensamos durante muchísimos años, los terapeutas, y me incluyo. Hace 18 años que hago esto y realmente fue un cambio mental importante poder aceptar que el paradigma tenía que ser cuestionado. Claro. Y
Con respecto a lo de los 21 días, es muy interesante porque esto también surge justamente por una serie de avances que hemos tenido en la neurociencia en los últimos años, que es que 21 días aproximadamente es lo que se calcula que tarda en construirse un nuevo cableado en este proceso que hace el cerebro de neuroplasticidad. Es decir, nuestro cerebro todo el tiempo está cambiando de manera anatómica y fisiológica en su forma y funcionamiento. Y aproximadamente 21 días es lo que tarda nuestro cerebro en generar una nueva red neural que permite que una experiencia sea viabilizada. Claro. Entonces, si vos te lavás los dientes, el famoso lavate los dientes con la mano, que no lo haces usualmente durante 21 días y vas a generar un nuevo cableado, también era algo que se utilizaba pensándolo en relación a los idiomas, pensándolo en relación a aprender instrumentos, pero en realidad cualquier experiencia que uno repite en el tiempo, durante determinada cantidad de tiempo, va a generar neuroplasticidad. Entonces los cambios ocurren también en consonancia con esto. Los cambios también pueden ser mucho más rápidos, los cambios de hábitos. Y si uno va cambiando los hábitos, también va cambiando y construyendo identidad. Exactamente. Neuroplasticidad es, digamos, la capacidad que tiene el cerebro de ir modificándose a lo largo de la vida, que eso cambia un paradigma de que aprendíamos hasta cierta edad y después, ya cuando éramos más grandes, dejábamos de aprender o el cerebro no tenía esa capacidad. Bien, y hasta acá, de lo que va, de lo que estuvimos conversando, ¿qué pregunta no te hice? Que obviamente hay varias, o muchas, pero ¿qué pregunta te hubiera gustado que te haga? Bien. Y contestar. Eso pasa con los diálogos internos. Como yo venía a grabar este podcast hoy con vos, obviamente en mi mente se van generando preguntas, fantasías acerca de cómo iba a ser la charla que íbamos a tener, y uno después se encuentra con todo el mundo, ¿no? Claro. Que la realidad del territorio es completamente diferente a lo que uno se representó. Sin embargo, eso es producto de las voces internas. A mí me encanta trabajar con las voces internas, modificarlas, hackearlas. A veces nos hablamos de un modo tal que nos hacemos sufrir a nosotros mismos. Claro. Y muchas veces nos damos cuenta que en realidad es rumiación, que es pensamiento inconducente, que no nos lleva hacia nada favorable, que no hay nada que vayamos a distinguir con eso. Claro. Entonces, una pregunta que quizás se me ocurre es, bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos una de esas voces mentales, diálogos o monólogos que internos? Es súper normal. Totalmente normal, y que de hecho, en este modelo con el que trabajo en psicoterapia, tenemos estilos de personalidad. ¿Sí? Y para decirlo muy en sencillo, esos estilos de personalidad tienen sus determinados estilos de construir imágenes, películas, y también de generarse distintos diálogos internos. Las personas que llamamos de organización de personalidad fóbica, por ejemplo, tienen una gran capacidad para generar películas trágicas de grandes peligros que provienen del mundo o que provienen de su propio organismo. Claro. Y generan muchísima ansiedad. Por ejemplo, es una excelente estrategia para generar ansiedad. Las personas que llamamos depresivas, pero en realidad no necesariamente es depresivo clínico, son personas que tienen grandes estrategias para generarse la experiencia de soledad, para percibir el rechazo, la indiferencia o la falta de reciprocidad en el otro y vivirlo como un abandono, y que se active mucho la tristeza y la rabia. Y los obsesivos, por ejemplo, conectan mucho más con lo que son distinciones del pensamiento. Estoy haciendo lo correcto, lo incorrecto, son más dicotómicos, ¿sí? Entonces están todo el tiempo rumiando acerca de si algo que está haciendo le devuelve un sentido de ser justo o pecador, bueno o malo, tonto o inteligente. Tienen que corroborarlo. Entonces, trabajar sobre las voces mentales, por ejemplo, Martín, te doy un ejemplo muy sencillo. Cuando te estás diciendo algo que te está haciendo sentir mal y que es con alguna voz seria, dura, tiránica, quizás y con mucha autoridad, ¿no? Con mucha autoridad. Quizás podemos ridiculizarla. Quizás podemos ahí poner la voz de un personaje gracioso. Quizás podemos bajarle el volumen. Sí. Quizás podemos ponerle un rostro y asociarlo a la imagen. ¿Cómo sería la cara de esa voz que estoy escuchando en este momento? Es mi cara, es la cara de otro, ¿sí? Quizás podemos ridiculizarla más y esa cara deformarla. Hay muchas formas
de modificar o quizás instalar una voz de un grito que dice basta cuando la rumiación no para. Sí, es muy interesante esto que decís digamos, el poder que tiene la mente cuando podemos, de alguna manera, esto que decías vos, de hackear sus representaciones, ¿no? A mí me pasó algo, en un momento estaba esperando en el Metrobús el colectivo, entonces el colectivo llega, pero para un poco más adelante, entonces corro para subir y me cierra la puerta. Entonces yo le golpeo así como, déjame subir. Y me hace así, el chofer. Y en ese momento me agarró ira. Así como, ¿cómo? No es justo, ¿cómo va a pasar esto? O sea, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Y le vuelvo a golpear así. Y me vuelve a decir, peor todavía. Entonces ya estaba como ese enojo que ya ya te amarga una hora al menos del día. Mínimo. Y en ese momento me acordé de los sistemas representacionales y me lo imaginé al chofer que me seguía mirando con el perrito del Snapchat. ¿Cómo se llama la red social? Sí. Bueno, sí. Esa. Snapchat. Sí, Snapchat. Sí. O el que está ahora está en Instagram también. Entonces me lo imaginé con las orejitas y el hocico y que me hablaba con una voz finita. Y empecé a reír. Genial. No podía parar de reír y el enojo desapareció. Y eso te hace la diferencia, porque eso te puede cambiar el día. Porque eso puede lograr fácilmente, por supuesto, estamos hablando de algo que no es una tragedia, claro, pero que usualmente constituye parte de nuestro día y probablemente hubieses estado una hora amargado, enojándote, seguir meta representándote lo que le hubiese dicho, lo que él me hubiese contestado a mí, quizás en tu mente llegabas a agarrarte a trompadas con el colectivero, no lo sé. Y además también ese sentimiento que aparece después de la emoción, de juzgarte la forma desmedida en la que reaccionaste. Exacto. A veces, que te empezás a sentir mal con vos mismo también. Puede venir la culpa posterior. Y entonces fue 1 segundo, 2, 3 segundos de desactivar eso. Exacto, es salir de ese bucle mental. Muchas veces son estos bucles mentales, improductivos, que son excelentes estrategias para sentirnos mal, nada más que eso. No cumple muchos más objetivos. No es regulador de nada. Es espectacular eso. Bueno, Marcos, a ver, tenía una pregunta más para hacerte. Sí, fin de año. Sí, qué temón. Aparecen todas primero los balances de lo que fue, lo que no fue, y también lo espectacular que va a ser el próximo año, ¿no? Sí. Esa ilusión, sí, ¿no? Que todos tenemos, o al menos la mayoría, cuando termina un ciclo y empieza otro. ¿Cómo generarnos en nosotros mismos, a través del uso a propósito de nuestra mente, estrategias para poder tener la consistencia para llevar a la acción y concretar esos deseos? Bien, exactamente. Ahí dijiste la palabra clave, Martín. Porque llega fin de año y siempre aparecen deseos, balances, pensamos en qué hicimos este año, qué queremos hacer el año siguiente, y usualmente nos pasa algo, que es que, por ejemplo, nos ponemos objetivos que son inalcanzables o que son muy ambiguos. Si yo te digo, por ejemplo, bueno, 31 estamos brindando, ¿sí? Y digo, bueno, ¿cuál es tu propósito para el 2020? Sí. Y nos miramos y yo te digo, y Martín, yo la verdad es que el 2020 me quiero divertir más. Sí. Y lo dejo así, dando vueltas en mi cabeza. Me quiero divertir más. Ahora, yo no me puse un tiempo, no me puse un modo en que me voy a divertir. No dije voy a ver a mis amigos a partir de ahora todos los jueves a la noche voy a comer un asado. O si quiero bajar de peso, no me puse a pensar cuándo me voy a anotar y a ponerme un deadline para ir al gimnasio. Es decir, es importante que sean primero logrables los objetivos en nuestra mente. Cuando algo es muy remoto y no lo podemos alcanzar, inmediatamente la mente inconsciente nos desmotiva. Y cuando utilizamos, por ejemplo, un pensamiento, un objetivo, y no hacemos nada en las siguientes 48 horas, y esto también es producto de estudios de neurocientíficos, hay algo del pensamiento ejecutivo que se anula. Es como que si fuese a la papelera de reciclaje. Claro. Quiero cambiar mi cuerpo, quiero estar mejor físicamente, y
en 48 horas algo tenés que hacer en torno a eso. Claro. Te anotás al gimnasio, buscás cuál es al que vas a ir, a dónde vas a ir a correr, lo que sea. Pero tu mente consciente necesita detectar, y tu mente inconsciente también, que hiciste algo en pos de ese objetivo. Si no, usualmente va al tacho. Aprovechar el momentum. Aprovechar el momentum, exactamente. ¿Cuántas Ni más ni menos. Eso es espectacular. Porque el tiempo cura todo, pero también mata todo. Exactamente. ¿No? Sí, a veces decimos, muy buena bueno, para algunas reflexión. cosas el tiempo es genial, que pase. Para los duelos, por ejemplo. Sí. Y para otras se requiere tomar acción, como decías, ¿no? En darle a la mente inconsciente el mensaje de que esta vez Exacto. sí va en serio. Un indicio de que hay algo en movimiento. Exacto. Si recordamos esto del cerebro triuno, por más que hoy es algo que se cuestiona un poco desde las neurociencias, pero sirve para hacer, siempre digo yo, es como lo de los hemisferios, para hacer distinciones descriptivas. El cerebro triuno decía que tenemos un cerebro reptil, que compartimos hace más de 100 millones de años, hasta con las lagartijas, después un cerebro emocional y un cerebro cortical. Y el cerebro de reptil es el que tiene que percibir que hay algo en movimiento para que eso esté sucediendo en mi mente. Por eso yo hago tanto énfasis en las películas, en que en lugar de fotos, crea películas. Movimiento. Crea algo que esté en movimiento, porque cuando el cerebro de reptil detecta que hay algo en movimiento, eso está ocurriendo, eso está pasando. El resonador magnético funcional, ese gran equipo que nos ha hecho la diferencia en las neurociencias en estos últimos años y permite ver la actividad del cerebro, muestra que cuando hay algo en movimiento, eso que está en movimiento está ocurriendo. Y el cerebro no tiene forma de distinguir entre ilusión y percepción en algún punto, salvo como un acto muy secundario. Pero de alguna forma, si yo te estoy diciendo, Martín, imagínate que en este momento estás jugando al tenis. Y ya te das cuenta cómo le estás pegando la pelota. La importancia del gerundio. Exacto, cómo está pasando por arriba de la red. Es utilizando términos conectivos como el y, el mientras y los gerundios. Le empezamos a dar movimiento a una película y tu cerebro detecta que eso está ocurriendo. Y si eso está ocurriendo, es factible de que se plasme en el territorio. Sí, esto que acabas de decir me parece una herramienta muy simple y muy poderosa. Porque decís pensamientos en continuo, acción, energía, movimiento. Exactamente. Es también generar energía desde el pensamiento. Así lo interpreté. Totalmente. Y el movimiento genera más movimiento. Exacto. Espectacular. Marcos, un placer tenerte. Yo creo placer que no va a para ser mí. la única vez. Ojalá, cuantas veces quieras, Tincho. Un placer. ¿Dónde te encuentran en las redes? En las redes me encuentran como @marcosapud.oc y si no como Marcos Apud en Facebook y nada, ahí estoy. Ok. Bueno, gracias por estar ahí. Nos encontramos en un nuevo Clic en el Coco. Gracias.